Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. El campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. Bien, lo primero que vamos a definir entonces es el campo, bien, eléctrico en términos de las fuerzas que acabamos de ver. Esas fuerzas eléctricas sobre un cuerpo cargado se ejercen por el campo eléctrico en otros cuerpos cargados. Bien. Entonces, fíjense, nosotros tenemos en este caso dos cuerpos que ejercen, fuerzas eléctricas uno sobre otro. Bien, esas fuerzas son opuestas porque las dos cargas son positivas. A continuación, lo que suponemos es que quitamos una carga que le llamamos carga de prueba Q sub 0. Bien, y simplemente representamos el punto donde se ubicaba esa carga. Entonces lo que vemos es que sobre ese punto se genera un campo. Bien, no el campo se genera acá, sino es este cuerpo el que genera un campo en este punto. Bien, recuerden entonces, hay un cuerpo que genera un campo sobre un punto donde se encuentra o donde se encontraba una carga de prueba. Bien, entonces la magnitud del campo, bien, es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo A ejerce sobre la carga de prueba situada en ese punto B. Bien, entonces, para ser más formales, decimos simplemente lo siguiente: el campo se define el campo eléctrico en un punto como la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba Q sub 0 en un punto P, dividido entre la carga Q sub 0, que es la carga de prueba. La fórmula es la que ya hemos visto acá. Campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Fíjense que el campo es un vector. Bien, ya sabemos lo que significa que sea un vector: módulo, dirección, sentido, etcétera, etcétera. Bien, y eso está dado por la fuerza. Bien, la carga es simplemente un valor, una cantidad escalar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué hay sobre la fuerza sobre un campo? Bien, fíjense que si la fuerza, nosotros reacomodando la fórmula que teníamos recién, si la fuerza ejercida sobre una carga puntual Q sub 0 colocada en un campo eléctrico es de este tipo, la fuerza sobre la carga de prueba positiva apunta en la dirección del campo eléctrico. Bien, o sea, si la carga de prueba es positiva, el campo va en la misma dirección que la fuerza. Bien, o dicho mejor de otra manera, la fuerza va en la misma dirección del campo. Bien, en este sentido, lo que hay que subrayar es que debido a que la carga es positiva, como se puede ver acá, no la carga de prueba, sino la carga que origina el campo eléctrico, en ambos casos, bien, el campo siempre es radialmente hacia afuera, aunque todavía no vemos
la imagen que nos dice eso, ya más adelante veremos que el campo es radial. En este sentido y en esta primera aproximación, el campo debido a una carga positiva Q mayúscula es hacia afuera. Entonces, si la carga es positiva, entonces la fuerza va en la misma dirección que el campo. Luego, si la carga de prueba es negativa, la fuerza va en el otro sentido, absolutamente congruente con lo que habíamos visto antes, porque si ambas son positivas, como en este primer caso, las fuerzas se repelen, bien, o mejor dicho, se genera una fuerza de repulsión. En cambio, si las cargas son de signos contrarios, la fuerza, las fuerzas tienden a juntar los cuerpos. Bien, entonces las cargas se atraen, ¿ok? Si el campo es negativo, si la carga Q grande, esta carga que tenemos acá, es negativa, entonces lo que ocurre con la fuerza, mejor dicho con el campo, es que va hacia la carga y no hacia afuera de la carga, como estamos viendo acá. Entonces, para formalizar decimos, si Q0 es positiva, la fuerza experimentada por la carga tiene la misma dirección que el campo eléctrico, y si Q0 es negativa, tienen direcciones opuestas. Bien, como se puede ver ahí. Entonces, para definir la fuerza ejercida sobre una carga puntual, bien, Q0 por un campo eléctrico E, de la fórmula que teníamos antes despejamos y nos queda la fórmula que vemos ahí, F0 igual a Q0 por E. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos sobre los cálculos de campos eléctricos? Bien, tenemos superposición de campos eléctricos. Bien, ya habíamos visto la superposición de fuerzas, que es la primera aproximación que tenemos ahí. Bien, pero también podemos superponer los campos. De todas maneras, estoy dándome cuenta que en el anterior no escribimos al menos esta primera parte que se encuentra acá, el tema de la superposición de fuerzas, porque habíamos dicho que ya lo habíamos visto mucho. En tal caso, acá está la superposición de las fuerzas. Bien, nosotros estamos acá sumando vectores, fíjense, con eso significa que para sumar de forma correcta habría que sumar miembro a miembro, componentes X con X y con Y, etcétera, etcétera. Bien, entonces fíjense que nosotros también podemos superponer los campos, o sea, sumar los campos, bien, como se puede ver acá. Ok, fíjense que nosotros tenemos, debido a esta carguita Q1 en este punto P, este campo eléctrico, bien, es sub 1, que fíjense que como la carga es positiva, el campo se va. En cambio, el campo eléctrico en P, debido a Q2, es entrante hacia la carga. Bien, y este es el campo eléctrico total en el punto P, bien, que corresponde a la suma vectorial de estos dos. Bien, el efecto combinado entonces de todas las cargas en la distribución queda descrito por el campo eléctrico total en el punto P, definido como podemos ver acá. Bien, ya habíamos escrito la fórmula del campo, que era igual a la fuerza sobre la carga de prueba Q sub 0. Bien, y esto es igual también a la suma de los campos. Fíjense que si nosotros sacamos factor común de esta sumatoria Q sub 0 y lo dividimos para la fuerza sub 0, entonces nos queda el campo total, campo total. Bien, entonces vamos formalizando.
y decimos que el campo eléctrico total en P es la suma vectorial, fíjense, vectorial de los campos en P debido a cada carga puntual en la distribución de la carga. Bien, debido a cada carga puntual. Ok. Lo siguiente que tenemos que ver son las líneas de campo eléctrico, que son muy importantes. Una línea de campo eléctrico es una recta o curva imaginaria trazada a través de una región en el espacio, de modo que es tangente, como se puede ver. No disculpar, pero se me va porque estoy en una notebook con el pad, entonces por ahí se me pasa el dedo. Bien, entonces decíamos que es tangente a cualquier punto que esté en la dirección del vector del campo eléctrico en dicho punto. Bien, entonces, rebobinando esto que acabo de decir, nosotros tenemos una línea de campo eléctrico. Bien, una línea de campo eléctrico. Entonces, la dirección del campo eléctrico en un punto cualquiera es tangente a la línea de campo que pasa por ese punto. Bien, fíjense bien. Si nosotros nos ubicamos en un punto P, el campo es tangente a ese punto. Y en este punto R también el campo es tangente a ese punto. En este gráfico podemos observar las líneas de campo eléctrico producidas por dos cargas puntuales, esta y esta, bien, que son iguales. ¿Sí? Que sean iguales significa que las fuerzas son de repulsión. Entonces el patrón se forma con semillas de césped, en este caso, que están flotando en un líquido encima de dos alambres con carga. Bueno, lo que vemos en el siguiente gráfico es el campo eléctrico que causa la polarización de las semillas de césped. Bien, entonces esta es una semillita de césped. Bien, y el campo lo que está generando es una polarización de esa semilla, lo cual a su vez hace que las semillas se alineen con el campo. Fíjense la línea de campo y ahí están las semillas de césped alineadas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber o tener claro de esto? Es cómo se orienta el campo en un punto cualquiera, en una línea de campo que es imaginaria o no, ¿sí? Aunque tan imaginaria no es, sino que es imaginaria para que nosotros podamos dibujarla como podemos ver ahí. Ahí tenemos líneas de campo eléctrico para tres diferentes distribuciones de carga. Bien, sabemos que en general la magnitud del campo es diferente en distintos puntos a lo largo de la línea de campo que ha sido dada. Bien, por eso, porque decimos que es diferente, se han dibujado de forma diferente la magnitud del vector que representa el campo. Fíjense que cuanto más cerca está, más largo se ha dibujado la línea de campo, y cuanto más alejado está de la carga que genera el campo, más pequeñito es esto. Entonces este es una configuración de una carga que está sola y es positiva. Bien, en el siguiente tenemos dos cargas iguales, bien, con signos distintos. Bien, dos cargas iguales con signos distintos. Bien, en cada punto en el espacio
el vector de campo eléctrico es tangente, como ya habíamos dicho, a la línea de campo que pasa a través de ese punto. Bien, entonces fíjense que estas son las líneas de campo, como ya lo habíamos dicho. Bien, y este es el vector del campo eléctrico que es tangente en cualquiera de esos puntos. En este caso mucho no me importaba porque digamos ya está, va radialmente, etcétera, ningún problema. En este tipo de configuraciones es un poco menos intuitivo, si ustedes quieren esto. Bien, debido a que estamos viendo que el campo es tangente en algún punto en la línea de campo. Bien, esta línea de campo que habíamos dicho que eran imaginarias nos permiten posicionar un campo, bien, y su dirección tangente en algún punto, y también su magnitud. Fíjense que conforme te alejas o te acercas, las magnitudes cambian. Bien, aquí tenemos una configuración de dos cargas positivas. Bien, fíjense que en este sentido nace en la carga positiva las líneas de campo y terminan en la carga negativa. Estas simbolizan, estas de acá simbolizan las líneas de campo que vienen de otras cargas. En este sentido, estas dos cargas, como son positivas, sus líneas de campo se repelen. Bien, por tanto generan esta configuración que podemos observar acá. Bien, entonces algo que tenemos que resaltar es que las líneas de campo eléctrico no son trayectorias. Bien, las líneas de campo eléctrico no son trayectorias. Dice, es un error común suponer que si una partícula con carga Q está en movimiento en presencia de un campo eléctrico, la partícula debe moverse a lo largo de una línea de campo eléctrico. Lo que se trata de resaltar acá es el hecho de que supongamos que yo pongo una particulita acá. Bien, entonces vamos a decir, sí, ok, tengo la partícula acá, esta pelotita acá, y se va a mover así por acá. Y eso es lo que dice que tengamos en cuenta que no ocurre, porque estas líneas de campo no son trayectorias. ¿Bien? Son líneas imaginarias, constructores que nos permiten identificar ciertas cosas. Bien, ahí está entonces resaltado lo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Otra cosa que también hemos visto, que no hemos definido, ¿bien?, es el dipolo eléctrico. ¿Bien? Lo hemos visto un poquito más arriba, cuando vemos una carga positiva y una carga negativa, con signos opuestos. Bien, estamos entonces en presencia de un dipolo eléctrico. Bien, y para escribir un dipolo eléctrico nosotros tenemos que definir ciertas cuestiones. Bien, por ejemplo, la fuerza, el par torsión, bien, y el momento dipolar eléctrico. Ahí tenemos las fórmulas y una configuración que nos permitirá identificar cada una de ellas. Bien, estas líneas horizontales y paralelas en color, en este color, son el campo eléctrico. Bien, entonces estas dos carguitas se encuentran inmersas en un mar de campo eléctrico que en este caso es uniforme. Bien, no decimos nada más sobre el campo. Luego tenemos una separación entre estas dos de una distancia, o mejor longitud, o como quieran llamarlo, d. Bien, separada la carga Q de la vertical, una
distancia X, cualquiera. Bien, eso significa que no están alineadas ni vertical ni horizontalmente. ¿Ok? Entonces aparecen las cosas que nosotros queremos observar. Primero, la fuerza que se genera sobre la carga Q en términos del campo es esta. Si lo recuerdan, era Q por E. Bien, en el otro sentido, debido a esta carga de prueba que es negativa, entonces es menos Q por E. Bien, ahí tenemos definidas las fuerzas. Ok, la altura, no tenemos ningún problema, esto es geométrico. La altura va a ser esta que sería la hipotenusa por el seno del ángulo que separa esta hipotenusa de una línea horizontal. Bien, perfecto. Entonces podemos definir tau, bien, que es el par torsión, como P, bien, que es el momento dipolar eléctrico, por E por el seno de tita. Bien, aquí se encuentra P, bien, el momento dipolar está orientado en este sentido. Bien, entonces eso lo arreglamos con el seno de tita. Bien, en forma de producto cruz nos queda de esta manera. Sacamos el seno, ya ponemos P vector por el campo eléctrico. Bien, y para definir P simplemente lo que hacemos es multiplicar Q por D. Bien, y ahí tenemos la magnitud del momento dipolar eléctrico, Q por D. Un ejemplo común de lo que es un dipolo eléctrico es, por ejemplo, la molécula de agua con carga positiva, como vemos ahí, que está en color rojo, y la carga negativa que está en color azulcito abajo. Bien, entonces acá está concentrado lo positivo. Lo que dice es lo siguiente. Entonces, una molécula de agua es un ejemplo de dipolo eléctrico. Lo que vemos es que cada tubo de ensayo contiene una solución. No, eso no nos interesa ahora. Entonces ahí está. Por último, vamos a decir que la fuerza neta sobre un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo uniforme es 0. Repito esto, la fuerza neta sobre un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo uniforme es 0. Bien, pero estamos hablando de la fuerza neta, no estas fuerzas individuales. Bien, lo que ocurre es que nosotros tenemos que estas si se alinean, bien, las fuerzas son iguales y opuestas, por tanto esa fuerza neta es 0. Bien, otras cosas que tenemos que definir son la energía potencial de un dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Fíjense, un dipolo eléctrico en un campo eléctrico, esa energía potencial es igual al momento dipolar eléctrico con el signo negativo, producto punto campo eléctrico. Fíjense que tau, que era el momento torsor, era también el mismo producto, pero este producto cruz. Bien, y el momento era con signo positivo. En este caso es con signo negativo y es un producto punto. Eso significa que es un escalar, mientras que tau es un vector. Bien, y por último, para terminar ya esta unidad, vamos a definir vamos a decir rápidamente lo que es el campo en un dipolo eléctrico, que es esencialmente el punto B que habíamos visto acá, que yo no les dije que era un dipolo, pero ahí está escrito. Bueno, esta es la misma gráfica,
de lo que configuran las líneas de campo y el campo en un dipolo. Entonces pensamos en un dipolo eléctrico simplemente como una fuente de campo eléctrico ahí. ¿Bien? Entonces tenemos la carguita positiva y negativa. Estas son las líneas de campo que ya sabemos cómo se comportan y sus respectivos campos tangentes en cualquier punto, bien, de la línea de campo. Estas líneas de campo normalmente dicen los profesores que no son así, sino que esto es absolutamente denso, pero son unas aproximaciones para que simplemente nos demos cuenta cómo sería la configuración, que se hacen un par de líneas para fijarnos en cómo sería esto. Bien, recuerden darse una vuelta por la parte práctica para resolver ejercicios con estos temas. Recuerden visitarnos en paralafagumenu.blogspot.com. Eso es todo. Chao.